Bien, hermanos queridos, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 19. Vamos a ver un pasaje de versículo 16 es al 30, pero en realidad lo vamos a hacer en dos partes. Hoy en día vamos a ver la primera parte, que es del 16 hasta el 23, esos versículos que hablan de una conversación crucial, fundamental, eh, de un hombre, un joven, dice la Escritura, un joven que además tenía muchas posesiones, que era rico, con nuestro Señor Jesucristo. Voy a esperar a que me pueda compartir. Y Rita, por favor, si me ayudas con compartir. Gracias. Em, Muy bien. Ahí, mis queridos hermanos, ¿se aprecia la imagen? Sí, ya. Muchas gracias. Bien, vamos a dar lectura entonces a este pasaje de la palabra del Señor. Le he titulado El joven rico y la vida eterna. Si usted está escuchando, puede considerarlo, ahí puede introducirse en esta historia. Quizás en algún momento usted tuvo esta conversación también con el Señor antes de conocerlo. Y si aún no conoce a Cristo como su único Señor y Salvador, el único Dios del universo, que ha venido a rescatarle, esta conversación también imagínesela usted, no en términos específicos de lo que plantea ahora este muchacho, este joven, sino también en lo que usted tiene. ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su riqueza versus la vida eterna? Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 16 del capítulo 19 de Mateo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Padre Santo, le damos muchas gracias por esta palabra. Suplicamos que esté obrando en nuestro corazón por la operación del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos también, Señor, a comprender lo maravilloso que has sido con nosotros, los que somos salvos, de cómo tú pudiste, Señor, abrir nuestro corazón para responder a tu maravillosa gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces tenemos la historia acá, continúa la historia, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sin importar la riqueza que usted tenga, puede ser de dinero, puede ser de posesiones, puede ser de otras cosas que considere importantes para su vida. Eh, la palabra del Señor nos dice el Señor que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque la riqueza sea un problema, no, lo vamos a ver aquí en el desarrollo de esta conversación que tiene este joven con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que hay una pregunta importante que él hace, una pregunta que mucha gente se ha hecho durante toda su vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué bien debo hacer para tener la vida eterna? También vamos a ver que el Señor le responde a esa pregunta, pero a esa respuesta que el Señor le da a este joven replica y le hace una contrapregunta. Entonces, si es así, ¿qué más me falta algo? Y el Señor le explica a esa réplica que hace este joven y le da otra respuesta y otro desafío.
Finalmente este joven toma una decisión y vamos a ver cuál es su decisión en este sentido. Vamos a concluir también con la palabra del Señor para nosotros, lo que hemos aprendido de este mensaje. En primer lugar, recordamos nuevamente este mapa que ya lo hemos adoptado para nosotros, este mapa en la localidad, digamos, en la región de Perea, que está al otro lado del Jordán, como vimos. Ahí el Señor Jesús sanó a mucha gente. Fueron muchas las personas que fueron sanadas por el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, una multitud. También vimos allí que el Señor enseñó sobre el divorcio. Eh, También allí, estando el Señor Jesucristo, se le acercaron y presentaron a los niños, y el Señor también puso sus manos y oró por los niños que se les acercaron, que les presentaron allí los padres, y también le hizo una enseñanza a los discípulos respecto de quién era, de que de los tales es el reino de los cielos. Ahora nuestro Señor Jesucristo se dispone a salir de esa localidad de esa región de Perea, y se dispone a ir hacia Judea, pero específicamente hacia Jerusalén. Nuestro Señor quiere ir a Jerusalén, acá en esta zona. Entonces, al emprender la partida, aparece un joven que a su encuentro. Esta es la historia ahora del joven rico. Estamos hablando de poco tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo ya sea crucificado. Entonces, este joven se le acerca y le hace la pregunta sobre la vida eterna. Quizás usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para estar en el cielo? Si usted lo conoce de esa manera. Quizás algunas personas se hacen la pregunta, ¿cómo debo hacerlo para ir al paraíso? ¿Cuántas veces debo orar o rezar para ir al paraíso? ¿Qué cosas debo hacer? O quizás tengo que dejar algo para ir al paraíso. Hay mucha gente que conozco que hace una pregunta, esta misma pregunta, de una manera muy sincera. Hay otra gente que la hace simplemente en forma capciosa, que quiere saber qué es lo que le decimos o qué es lo que le respondo, para decir, no, si yo sabía que en realidad el cielo y el infierno no existen. Hay gente que piensa que existe el purgatorio también, que es un lugar donde sí se pueden purgar los pecados, se puede purificar para después, como una antesala, para después entrar al cielo. Bueno, la Biblia es categórica en ese sentido. La Biblia tiene solamente dos destinos para el hombre después de muerto, después de fallecido, después de haber partido. Uno es el cielo y otro es el infierno. No existe otro lugar. No existe el purgatorio, no existe el limbo, un lugar especial. No existe el nirvana, no existe otras cosas que la gente pueda pensar. Dios lo ha revelado de esa manera y Dios lo ha creado de esa manera. Existe un lugar de regocijo, un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de eterna bendición junto al Padre, junto al Hijo, junto al Espíritu Santo, para siempre, eternamente, que es el cielo, que es la vida eterna. Ese es el regalo que se da. Y existe otro lugar que es de castigo por los pecados, no es por otra cosa, es por la incredulidad ante Dios, que es el infierno. Jesucristo habló más del infierno que ninguna otra persona en la Biblia, que usted lo puede ver. En muchas ocasiones dijo, allí será el lloro y el crujido de dientes. Por lo tanto, hay una pregunta evidente que aquí le hace este joven. Entonces se le acerca eh, este, este hombre, y en el versículo 16 en adelante se desarrolla esta primera parte de la conversación. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si usted recuerda, aquí hay varias cosas que he marcado que son importantes para poder comprender el texto. Nuestro Señor Jesucristo había hecho, como ustedes ven, unas grandes sanaciones, grandes sanidades que han sido milagrosas. Jesús no era médico, era una persona instruida en las Escrituras, pero más que eso es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Dios hecho hombre, el Dios que vino por cumplimiento de los tiempos para poder redimir a su pueblo y para poder redimir y dar salvación a toda la humanidad. Por lo tanto, eh, podríamos decirlo, es el médico de los médicos, pero no era de profesión, por decirlo de una manera, porque mucha gente que lo miran de una manera humanista en ese aspecto. No, el Señor es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él había hecho muchos milagros allí, y este hombre, pensando en esa situación, se le acerca cuando ya estaba por partir.
Es interesante que el pasaje paralelo, en el pasaje de Marcos, que dice en Marcos 10:17, dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuevamente, ese uno que se le acerca es una persona que vio ante la premura de las cosas que el Señor Jesucristo había hecho ahí en el lugar de Perea, al otro lado del Jordán, dijo, no, no, ya está por partir, está partiendo, por lo tanto debo ir a atajarlo, debo ir a hablar con él, debo ir a preguntarle, debo ir a saber cuál es mi situación, cuál es mi condición, porque yo sí quiero ir a la vida eterna. Entonces dice que fue corriendo e hincando la rodilla. El hincar la rodilla, en cierto sentido, no necesariamente significa que él lo había reconocido como Dios, el Salvador, porque nadie debe, ¿verdad?, adorar a otra persona. El hincar la rodilla es un sinónimo de, en este aspecto, de respeto, de honra hacia una persona en que uno reconoce que es una persona especial. Es una persona especial porque no solamente predica la verdad, no solamente enseña las cosas con autoridad, sino que además estas cosas, como Nicodemo en un momento se le acercó a Jesucristo y le dice, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios. Entonces, pero este hombre hasta ese momento no sabemos qué es lo que piensa. Con el relato nos vamos a dar cuenta que él aún no necesariamente había reconocido que Jesús era Dios, sino que reconocía que era un maestro. También podemos ver que este hombre, en el otro pasaje paralelo, Lucas capítulo 18, versículo 18, dice la palabra, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era un principal. Cuando se utiliza la palabra principal en este contexto de Israel para los hombres, se está diciendo posiblemente era un encargado de alguna sinagoga o un cargo importante dentro de lo que es el servicio religioso hacia el Señor. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jairo y su hija que estaba muy enferma a punto de morir, tanto que murió y que el Señor la resucitó? Bueno, él era un principal de la sinagoga, dice la palabra de Dios. Cuando se habla de los principales, estamos hablando de personas que tenían alto cargo en las sinagogas o en el servicio religioso, e incluso en algunos casos en el templo. Bueno, entonces, resumiendo, era una persona de joven, vamos a ver más adelante que también era joven, joven, estamos hablando no un niño, sino que una persona adulta, pero de los adultos jóvenes. También era una persona que tenía hartas posesiones, que vamos a ver más adelante también, dice que tenía posesiones, que era muy rico, pero también dice la palabra que era un principal. Si es un principal, es una persona que conocía las escrituras. Es una persona que había sido instruido desde pequeño en su hogar y también a partir de los 12 años también se había preparado en las escrituras, en el Pentateuco, en los libros históricos, en todo lo que es el Tanaj, todo lo que nosotros conocemos como que es el Antiguo Testamento. Por tanto, es un hombre que sabía de la palabra de Dios, en este caso de las escrituras, como también sabía de las tradiciones, sabía de las escuelas, ¿verdad?, de los rabinos, etc. Entonces, este hombre que se le acerca, que es un principal, que es un hombre conocedor de la palabra, se le acerca y le dice estas palabras a Jesús. Le dice, Maestro bueno, Maestro bueno. Utiliza allí, o con la desinencia correspondiente al griego, le dice didáskale, agase. En la palabra en realidad es didáscalos, agasos, pero como está en esta manera construida por el idioma, es didáscale. ¿Y qué significa didáscale? Didáscale o didáscalos es maestro, pero de la verdad divina. Es decir, no es un maestro de las ciencias, no es un maestro de cómo elaborar el aceite de la oliva, no es un maestro en el cual enseñe matemáticas, por ejemplo, o que enseñe biología, no, no, es un maestro de la verdad, es un reconocido maestro de la palabra, maestro de las verdades espirituales, se le dice didáskale, maestro. Aunque la palabra didáskale también en otras culturas se utiliza para, en general, lo que es maestro, en este caso está hablando de maestro de la verdad divina. Tú eres un maestro de la palabra, tú eres una persona que enseña las verdades espirituales, eres un maestro. Maestro, y le dice agase o agasos, en este caso, maestro bueno. Cuando utiliza la palabra bueno, está haciendo alusión a una persona buena de naturaleza
y en esencia. Este término bueno se le aplicaba siempre a Dios. Y es muy interesante. Una cosa que necesito rescatar, que tanto Marcos como Lucas utilizan las mismas palabras en la traducción de nuestra Reina Valera. Dice maestro bueno. Pero en Mateo, que es el texto que nosotros estamos viendo, si usted mira detrás en el griego, no dice maestro bueno, simplemente dice maestro. Y en Marcos y Lucas dice maestro bueno. Y ha sido traducido también como maestro bueno en Mateo. Bueno, no hay ninguna tergiversación en ese sentido porque nuestro Señor Jesucristo en un momento le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si Él no lo hubiese dicho, maestro bueno, el Señor no le habría dicho, ¿por qué me llamas bueno? Sino que, y si Él lo hubiese dicho solamente maestro, no le habría replicado, no me dijiste bueno, no, en ese sentido. Sino que cabe mencionar de que esa es la idea que presenta aquí también Mateo, que cuando el joven se le acerca, le dice maestro bueno. Lo, lo refuerzan Marcos y Lucas. Ahora bien, es interesante por qué este joven dice maestro bueno. Quizás el ver las buenas obras que el Señor Jesucristo hacía, las cosas que Él explicaba y enseñaba como con autoridad, ¿verdad? Él pudo haberle dicho. Pero en el fondo hay algo interesante que nuestro Señor le responde y lo vamos a ver un ratito más adelante. Él le hace la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le hace esa pregunta. Mire qué tremenda pregunta. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya que tú haces bienes, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer de bueno para poder hacer la vida eterna? Es interesante que en Marcos y Lucas dice solamente, ¿qué haré para tener la vida eterna? Pero Mateo hace énfasis en qué bien haré, en que este hombre estaba preocupado de las buenas obras, en hacer algo bueno para poder obtener como recompensa, como retribución, como consecuencia de hacer un bien, la vida eterna. Bueno, la Biblia dice claramente que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro, que no existe una obra, no existe una buena obra, no existe una súper buena obra, no existe nada que nosotros podamos dar como garantía de que vamos a tener la vida eterna. Al contrario, dice la palabra de Dios que la salvación, que por gracia soy salvo, la salvación es por gracia de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no se puede eh, obtener, no se puede ganar. La salvación no es una retribución de algún acto humano. La salvación no es el resultado, no es una consecuencia, no es un tributo de una obra humana. La salvación es un regalo de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender y lo que necesita entender todo este mundo. Que no puede hacer porque es incapaz, porque no le alcanza para hacer cualquier obra, de que el Señor pueda ser satisfecho y que el Señor pueda ser agradado, de tal manera que Él diga, has sido tan bueno, has hecho tan buenas cosas que entonces te voy a entregar la vida eterna, te la debo. No, Dios no le debe nada a nadie. Al contrario, es Él el que se entregó para que nosotros, estando perdidos, pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna, que es la gracia de Dios. Si usted es salvo hoy en día, por gracia de Dios, es por gracia de Dios. Si usted es salvo, es por regalo de Dios. Si usted es salvo, no es por obra que haya hecho, salvo el arrepentimiento. Lo único que espera el Señor es un arrepentimiento de sus pecados, porque sabe Dios que usted no puede llegar al cielo, que usted no puede ser limpiado ni perdonado si usted no se arrepiente de sus pecados. La Biblia es enfática cuando dice no por obras, para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra, porque muchas personas se jactan de que hacen cosas. Hay gente filántropa, hay gente que es voluntaria en muchas obras, ¿verdad? Y bien por eso, gracias a Dios también por esas personas, pero eso no es para salvación, muy por el contrario. Eso realmente muestra que necesita también un Salvador, no es por obras. Entonces el Señor le replica, sabiendo esto, sabiendo que no hay ninguna buena obra, y sabiendo que este hombre le dice a Jesús, Maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno?
y le dice, quiero que sepas, si sabes, ninguno hay bueno. No hay ninguna persona en este mundo que sea buena, sino solo uno, Dios. Entonces Jesús ahí le hace un alto. Muchas veces las personas, inclusive puede ser el caso suyo o el mío, como lo fue en algún momento, teníamos un paradigma, teníamos una idea preconcebida de las cosas. Pensábamos que las cosas eran de tal manera hasta cuando investigamos y nos damos cuenta, no era así como estaba, y como que se nos mueve el piso un poquitito. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar, continúa nuestro Señor, en la vida, hablando de la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Qué respuesta más extraña aparentemente es la que le da a este joven? Es como si el Señor le siguiera la línea a este joven. Pero mire que dentro de lo que es la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él conoce todo lo de este joven, todo lo del corazón, Él le hace esto porque en realidad quiere llamarle la atención, quiere hacerlo reflexionar respecto de lo que Él está diciendo. Tú estás llamando a una persona, la estás llamando buena, buena en naturaleza, buena en esencia. Tú me estás llamando a mí de que tú dices de que yo soy bueno. Me estás dando ese calificativo que a Dios se le da solamente. Es como, hermano querido, usted que me escucha, es como si alguien le dijera, que has hecho hartas cosas, en realidad eres divino, eres divino. ¿Ha escuchado eso? Se dice mucho al otro lado de la cordillera, mayormente. Bueno, también se ha traído a veces a nuestra cultura. Dice, oh, eres divino. La pregunta es, ¿eres divino? ¿O es un decir? A veces nosotros decimos las cosas por decirlas, o la gente dice las cosas por decirlas sin tener claridad en el sentido, en el significado. Es cierto que una persona en nuestro diario vivir, coloquialmente, a veces culturalmente, le dice, oh, eres divino, pero no está diciendo que sea Dios. Le está diciendo que es divino, pero aunque esa palabra divino significa que es de Dios, no le está diciendo porque crea que es de Dios, sino que le está diciendo porque es algo espectacular, algo especial. Bueno, el Señor le hace reflexionar a este joven. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y veamos qué es lo que pasa. Y si nosotros sabemos por la Escritura que en realidad no hay ninguno bueno en la Biblia nos dice en Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si nosotros recordamos estas palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo escritas hacia la iglesia de Roma, obviamente encontramos todo el sentido que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas bueno? Tú sabes que no hay ninguno bueno. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿No me llames bueno? ¿Porque no soy bueno? No, no está diciendo eso. Eclesiastés 7:29, esto debió haberlo visto, debió haberlo leído este joven rico, que dice la palabra de Dios en los libros sapiensales para ellos. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú sabes eso, joven rico. ¿Por qué me llamas bueno entonces? ¿Hay algo en ti o lo dices solo por costumbre? Hay gente que de repente dice las cosas por costumbre y hay gente que también dice las cosas porque también piensa que las personas son así y porque uno es así. Hay mucha gente que le dice bueno a alguien porque también piensa que él es bueno. Hay otros que piensan que le dicen que es bueno al otro porque no se consideran buenos. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero veamos qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo dos cosas tremendamente importantes. Primero, no hay ningún hombre bueno de naturaleza en la tierra. No hay ninguno. No hay ninguno. La pregunta es, ¿por qué me dices bueno? Y además, te quiero decir, joven, en ese momento en que hace reflexionar a este muchacho, le dice, el único bueno es Dios. Entonces, dos cosas. Primero, no hay ninguno bueno en la tierra de naturaleza. Y dice, el único bueno que existe es Dios. Jesús no le dijo, yo no soy bueno. No le dijo eso. Lo que estaba haciendo con este joven rico lo estaba haciendo reflexionar. Piensa en las palabras que estás diciendo. ¿Por qué me dices bueno?
Entonces lo llevó a reflexionar de esta manera. Si reafirmas, si realmente dices que yo soy bueno, entonces debes admitir que yo soy Dios. Porque ya te dije, no hay ningún hombre bueno en la tierra. La Biblia lo dice antes y después. Y además, el único bueno es Dios, solo Dios es bueno. Él es la bondad, es su atributo, uno de sus atributos grandes que nosotros podemos ver a diario, es la bondad de Dios, Él es el único bueno. Por lo tanto, si tú me estás diciendo bueno a mí, debes admitir que yo soy Dios, porque solamente hay uno bueno. Jesús hizo ese alto a este joven, maestro bueno. Él realmente con esas palabras debió haber admitido, en realidad, creo o no de que tú eres Dios, por eso te digo bueno, o retiro lo dicho. No, no, entonces si yo no creo que tú eres Dios, entonces no debería decirte bueno. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Simplemente el Señor está diciendo ahí implícitamente a este hombre, ¿por qué me llamas bueno? Si tú crees, si tú consideras que yo soy bueno, entonces yo soy Dios. ¿Cómo usted considera, usted que me escucha, a Jesucristo? ¿Considera que Jesucristo es bueno, bueno en esencia, bueno en naturaleza? Entonces debe admitir que Él es Dios, porque no hay ninguno bueno en la tierra. Usted no puede calificar a Jesucristo de bueno y con la misma palabra de bueno a cualquier otra persona en el mundo, porque ninguna otra persona se le compara a Jesucristo. Jesucristo está por sobre, porque Jesucristo es Dios mismo, que vino desde los cielos y vino a este mundo a morir por usted, vino a vivir entre nosotros para entregarse por usted. Él es el único bueno en esencia y en naturaleza. No compare a nadie con Jesucristo. No compare a nadie porque Él es el único Dios. Entonces, el hombre, el joven, al parecer no se dio por entendido de lo que le estaba diciendo, del párale, del acto de reflexionar. ¿Por qué me dices bueno? Parece que no siguió, no puso atención en ese aspecto, no reparó en las palabras de que Jesucristo le estaba diciendo, bueno, si tú quieres, tú crees que yo soy bueno, entonces debes admitir que soy Dios. Y le dijo, ¿cuáles? El joven siguió hablando. Bueno, Jesús siguió adelante. Yo no sé, hermanos queridos, si alguna vez usted ha estado viviendo alguna situación y junto con ver la situación, usted tiene una idea. Para solucionar el problema que tengo, voy a hacer esto. Pero usted dice, le voy a preguntar a Dios. Entonces usted empieza a buscar en la escritura. Sigue su lectura diaria o busca por el tema y empieza a orar. Señor, necesito este problema, necesito que me ayudes en este problema. Estoy complicado, tengo este plan. Y usted empieza y se da cuenta que por la palabra de Dios, el Señor le dice lo que debe hacer. O el Señor le orienta o le da un principio por dónde debe seguir. Y usted dice, bueno, no, voy a seguir haciendo lo que estaba pensando. Bueno, eso fue lo que pasó con este joven. No voy a tomar en cuenta lo que Dios me dijo. Bueno, Jesús me dijo esto. Todavía no considero que Él sea Dios. De hecho, con hacerle esta pregunta, se evidencia de que Él no estaba considerando que Jesús sea Dios, sino que para Él solamente un maestro de la verdad divina, un didáscalos, una persona que realmente enseña las verdades espirituales, pero no es Dios. Entonces Él sigue adelante con la intención de su pregunta. Y continúa, y le preguntó, le dice el joven rico a Jesús, le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué pregunta, ¿no? Qué respuesta. El Señor Jesucristo siguió adelante con la pregunta que le había hecho este joven, a pesar de que él le había hecho reflexionar, le había hecho un párale. Él siguió adelante. Le está dando una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para que él piense, bueno, tú sabes estos mandamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? La pregunta es que nosotros debemos entender cuando leemos el texto. ¿Jesús acaso le estaba diciendo que debía cumplir los mandamientos para tener la vida eterna? Ciertamente que no, porque la vida eterna no se logra cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué entonces Jesús le dijo esto al joven? Lo estaba haciendo reflexionar, lo estaba haciendo nuevamente reflexionar ante el ímpetu, ante la insistencia de perseverar en la pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué bien haré
para tener la vida eterna. Él seguía empeñado en saber si acaso le faltaba algo, tenía que hacer algo para tener la vida eterna. Y Jesús ya le había dicho que no. La primera cosa, tienes que mirarme a mí, no hay ninguna persona buena, no hay buenas obras que admiten, que den de que uno va a merecer o tener la vida eterna. Y en segundo lugar, ve los mandamientos, si los puedes cumplir. Entonces, Romanos 3:20, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, y eso era lo que el joven rico debía saber por las Escrituras. Ahora Romanos, en el caso del apóstol Pablo nos explica en la carta de Romanos, dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, ¿qué bien debo hacer?, preguntaba este joven. Sabiendo nuestro Señor Jesucristo que era lo que él quería preguntarle, ahora le hace esa pregunta, ¿verdad? Y le hace esta respuesta sencillamente para que él mostrara qué es lo que había en su corazón. En el corazón de este joven, él pensaba que cumpliendo los mandamientos, él iba a tener la vida eterna. Es lo que piensa mucha gente y es lo que piensan en general todas las religiones de este mundo, que piensan que tienen que hacer cosas para poder obtener la vida eterna prometida, ya sea de Alá, ya sea de Dios, ya sea de Jesús, piensan en su divinidad, ¿no? Con eso yo voy a obtener porque tengo que hacer ciertas cosas. Pero la Biblia es categórica. Y el apóstol Pablo, en su obra maestra, ¿verdad?, de la salvación, hacia los romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado. Es decir, tú, aunque cumplas la ley, y no la puedes cumplir, tú, aunque cumplas la ley, no serás justificado. Porque la ley no es para eso, sino que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos, la lectura de los estatutos, la lectura de la ley del Señor y todos aquellos mandamientos que el Señor entregó no son para que cumpliéndoles sea digno de ser obtenida la vida eterna, sino que fueron mostrados para que por medio de la ley, usted al ver la ley, tuviera conocimiento del pecado. Es decir, en la ley dice que usted dice no matarás, en la ley dice que matar es pecado, entonces es pecado. Como de la misma manera, el que dijo que era matar, el que dijo que era tomar el nombre del Señor en vano, como también el que codiciaba, al mismo nivel de pecado. Y lo que muestra que son obras externas y también obras internas, que ningún ser humano va a ser justificado. El ver la ley, el ver las obras de la ley, el ver las cosas que la ley menciona, en este caso los 10 mandamientos, por decirlo de esta manera, el decálogo, no es para salvación, sino que para que usted sepa lo que es pecado. Y Dios, vaya que ha sido específico, vaya que ha sido claro. Todo lo que usted codicie es pecado. Todo lo que usted hace para con su prójimo, en el sentido, es pecado. Todo lo que usted no hace para con Dios, en que debe hacerlo, es pecado. Por lo tanto, la ley es clara en ese sentido. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que dice en contraste Romanos? No es por la ley, no es por cumplir las obras de la ley, sino que por el hecho de poner los ojos en alguien, en la fe. No es por obras, es por fe. Ya lo vimos, ¿verdad? En Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Aquí está. Mucha gente piensa que por obras es para obtener la vida eterna, la salvación, y no es por obras, es por la fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que dice? Sigue el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. No es la fe en cualquier cosa. No es que yo tengo fe en mis capacidades. No es que yo tengo fe en María. No es que yo tengo fe en José. No es que yo tengo fe en Abraham. No es que yo tengo fe en él. No es que en él deposito la fe, sino que en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Solo Jesucristo es el único que le puede dar la salvación. Dice, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también, dice el apóstol Pablo, que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será absuelto, nadie será perdonado, nadie será limpiado, tendrá la vida eterna. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre las obras y la fe. Las obras, la gente piensa que por las obras va a ser salvo. Eso no es así. Simplemente la ley muestra que somos pecadores. La ley muestra cuánto hemos pecado. La ley muestra que estamos perdidos y que necesitamos poner la fe en Jesucristo. Examínate, joven, dice el Señor. Ahora te estoy diciendo cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Pero examínate. Examínese usted que me escucha. ¿Es posible cumplir los mandamientos? ¿Cree usted que por cumplir la ley o por las obras tendrá la salvación? La Biblia claramente lo dice que no es así. Nuestro Señor Jesucristo por eso vino, porque si fuese por cumplir la ley no tendría razón de venir, pero Él vino porque sabe que en la ley nosotros nos acusamos. No solamente en la conciencia, nos acusamos por la ley. Sabemos que hemos pecado, sabemos que estamos lejos de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para eso? Creer en aquel que nos puede perdonar mediante el arrepentimiento. Usted cuando vea en la ley, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, cuando usted puede ver de que no codiciarás, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Usted se da cuenta, no lo he cumplido. Y si no lo he cumplido, entonces usted arrepiéntase. Y usted se va a dar cuenta que necesita un Salvador. No es por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. Porque ese Salvador que necesita es Cristo Jesús y solo Cristo Jesús. No hay otro nombre en la tierra, no hay otro hombre en el cual usted pueda ser salvo. Por lo tanto, una, una rúbrica hace Romanos 10:4, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Usted cuando se dé cuenta o se da cuenta que ha pecado, que no ha cumplido con las demandas de Dios, usted se da cuenta que necesita un Salvador. Tiene que creer en Cristo para poder ser salvo. Esa es la respuesta que le estaba dando el Señor Jesucristo. Bueno, tú sabes los mandamientos. Bueno, ¿los has cumplido? Obviamente no hay ser humano en la tierra que pueda cumplir los mandamientos. Ese es un estándar alto. Por eso se muestra. Como te das cuenta que no lo puedes cumplir, entonces has fallado, has pecado. Como has pecado, necesitas arrepentirte y necesitas pedirle perdón. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo es el Salvador, el que te puede perdonar. Y Él es el que te perdona realmente. ¿Qué pasó ante esa evidencia, ante esa contundencia que el Señor Jesucristo le dio a este joven rico? Bueno, el joven rico insiste en su pregunta replicando lo que Cristo le dijo acerca de los mandamientos. Note que hasta el momento nuestro Señor Jesucristo le ha dicho, bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Y si tú piensas que eres bueno, tú no eres bueno, no te puedes comparar con Dios, porque no hay ninguno bueno, no hay ningún hombre en la tierra que sea bueno. Y en segundo lugar, bueno, ¿sabes los mandamientos? ¿Cuáles? Le dice, estos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y le dice también, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí él debió haber comprendido, pero eso es fácil de cumplir, ¿o no? O siempre se hace. Ahora, este joven rico replica sobre esto y le dice, todo esto, versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado, lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Maestro, tú me dices que debo cumplir esto. No, yo no te estoy diciendo que debes cumplir eso. Lo que te estoy diciendo, conoces los mandamientos. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La palabra ahí juventud obviamente se refiere desde la niñez, desde tiempo, desde más temprana edad, porque él todavía era como joven. Se puede estimar quizás que era un hombre del orden un poco menos o quizás de la edad de Jesús, un poquito menos, menos de Jesús, porque para ser principal de la sinagoga, ¿verdad? Unas personas para servir en el ministerio pueden estar en torno a unos 30 años aproximadamente. No era tanta probablemente la diferencia entre Jesús y este joven. Entonces, fíjese, la pregunta que nos surge, ¿es posible que el joven haya cumplido lo que dice?
Es posible que este joven haya cumplido con no matarás, con no adulterarás, con no levantar falso testimonio, que haya cumplido con eh, amar a su prójimo como a ti mismo. Es posible que haya cumplido con honrar padre y madre. ¿Sabe? Cuando uno le hace la pregunta esto a las personas, ¿tú has hecho esto? ¿Tú te has portado siempre bien? Uno mira, bueno, siempre, y ve así, como que saca un promedio y le aplica una base, y dice, sí, yo sí he cumplido, en general he cumplido. Pero ante los ojos de Dios y ante la dimensión del estándar que Dios exige a las personas, es imposible. Mire, en el Sermón del Monte, que lo vimos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, en Mateo capítulo 5, 21 y 22, probablemente este joven pudo haber escuchado o quizás no escuchó, pero mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Probablemente este joven, cuando escuchó al Señor, bueno, los mandamientos conoces, no matarás, y él dice, yo no he matado a nadie. Mire lo que dice Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, obviamente, quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestro Señor Jesucristo. No es, dice Cristo, no es un no matarás externo solamente, sino que es un no matarás interno. ¿Usted alguna vez ha deseado la muerte de alguien? ¿Usted alguna vez se ha enojado con alguien? Como para decirle, ¿usted alguna vez le ha dicho cosas, ha ofendido a personas? Bueno, con esa ofensa usted ya ha matado en su corazón. Joven rico, los mandamientos los conoces. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué hay con eso? Oh, no, sí, todo lo he cumplido. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que este joven dijo la verdad o no? O nunca en su vida, entonces pensó en mal con alguien, nunca en su vida se enojó con alguien, o nunca en su vida deshonró a sus padres, nunca en su vida desobedeció a sus padres, nunca en su vida tomó a él antes que a su prójimo. Imposible, porque sabe Dios que la única persona que puede hacer eso es una persona que fuese buena de naturaleza y en esencia. Y si ningún hombre en este mundo es bueno de naturaleza y en esencia, no puede cumplir este estándar. Quizás externo, quizás en su vida nunca va a matar físicamente a nadie, pero en su interno sí lo va a hacer. Bueno, en el mismo Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo también a toda la audiencia, partiendo a los discípulos primero y a los demás que estaban escuchando. Ahí recuerdan ustedes en el monte, en esa meseta. Mateo 5, 27, 28. Dijo él, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Usted sabe lo que es el adulterio, ¿verdad? ¿Cierto? La relación ilícita carnal cuando un hombre yace con una mujer que no es su esposa. O cuando una mujer nace con un hombre que no es su esposo. Yace en este sentido, según la ley. Pero dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No está diciendo que mira a una mujer, sino que mira a una mujer para codiciarla, que es muy distinto. Ya adulteró con ella en su corazón. Joven rico, los mandamientos conoces. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, etc. Sí, 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 todo eso lo he cumplido. Yo no he matado, ¿verdad? No he adulterado, soy fiel a mi esposa. Pero ¿y qué hay con esto? ¿Qué hay con el corazón? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez ha deseado a otra mujer? Bueno, dice la palabra de Dios ahí, que ya adulteró, ya eres un adúltero. ¿Lo puedes cumplir o no? El estándar de Dios, el estándar de Dios, no tiene nada que ver
con nuestro estándar, con nuestro acomodo de las cosas. ¿Alguna vez has dicho falso testimonio? ¿Nunca te has presentado ante un juez y a decir, no, esta persona es culpable cuando yo sé que no es culpable y esta persona es inocente cuando yo sé que no es inocente? Bueno, pero quizás has mentido, o quizás has ocultado la verdad, o quizás has querido arreglar algo que dijiste. No, 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 es que yo lo dije por este otro sentido y no quise decirlo, o lo estoy tapando. No, es que no quise decir eso, eran otros tiempos, en lugar de pedir perdón por lo que dijimos. Eso es levantar falso testimonio también. El estándar de Dios. Por eso dice, no puede haber nadie bueno, porque todos necesitamos, todos somos pecadores. Nadie ha hecho cosas buenas, nadie en ese sentido, nadie es bueno de esencia. Si usted fuese una persona buena en esencia y en naturaleza, como Agasos, como está ahí la palabra, entonces puede cumplir esto. Pero como no hay en el mundo una persona buena, esto no se puede cumplir. Joven rico, los mandamientos conoces, ¿qué hay con eso? No, si todo lo he cumplido, ¿estás seguro? El estándar de Dios es muy superior al del hombre. El joven no había cumplido, porque sabemos cómo es usted y cómo soy yo. El joven no estaba en lo correcto. Ahora bien, yo conozco mucha gente que dice las cosas, que pregunta las cosas y es sincera, pero eso no significa que esté en lo correcto. Es sincera. Dice, no, yo no he pecado. Pero ¿y qué pasa con esto? Ah, no sabía que eso era pecado. No sabía que eso es. Bueno, ¿y quién no lo hace? Bueno, ahí está la diferencia. Cuando usted se da cuenta que una persona no le dice la verdad a usted, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo lo mira? El Evangelio paralelo de Marcos capítulo 10, versículo 21, dice que entonces Jesús, después que le respondió, todo esto he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dice la palabra de Dios que Jesús entonces le miró, mirándole, le amó, le amó. Jesús vio su condición, que estaba cegado, que él pensaba que cumpliendo ciertas cosas iba a obtener la vida eterna. Pero lo peor es que este hombre no podía cumplir las cosas, no las había cumplido. Por lo tanto estaba en un error. Pero él estaba sinceramente autoengañado en ese error. No podía cumplir. Jesús vio su condición. Estaba de una manera miserable, porque él pensaba que estaba bien, pero no está bien. Hoy en día mucha gente piensa que está bien y está miserablemente perdida. Está perdida. Piensa que debe ser así. Piensa que así son. No es el estándar que tú generas para tu propia vida, usted que me escucha, sino que es el estándar de Dios. Usted puede pasar la vara de Dios, usted se da cuenta que no la puede pasar, porque para llegar al cielo no entrará cosa inmunda. Por eso debe ser todo purificado. Pero para ser purificado usted tiene que tener conciencia y debe darse cuenta de que está equivocado. Pero lo peor de todo es que su conciencia no le basta, porque tenemos una venda, estamos cegados, necesitamos la acción del Espíritu Santo. Y hoy en día, si usted está escuchando este mensaje, déjeme decirle que el Espíritu Santo está obrando en su vida para que usted le escuche y usted reconozca que usted no cumple el estándar de Dios y que usted necesita el perdón, la salvación de Cristo. Necesita reconocerlo y necesita arrepentirse. Jesús le amó. A veces nosotros cuando sabemos que las personas nos están mintiendo, sea porque sepan que mienten o porque no sepan que mienten, a veces nosotros tomamos otra respuesta para con las personas. Y dice la palabra de Dios que Jesús le amó. Entonces Jesús le da una tercera oportunidad. Bueno, ya sabes que no hay ninguno bueno, solo Dios. Y si tú me dices a mí que soy bueno, entonces debes reconocer que soy Dios. Segundo, los mandamientos conoces. ¿Qué hay con eso? Bueno, todo esto lo he cumplido y sabe Dios que no lo ha cumplido. Ahora Jesús le da una tercera oportunidad y le dice, si quieres ser perfecto, entre paréntesis, la única forma de llegar al cielo es ser perfecto, pero ser perfecto no es nuestro, lo que nosotros creemos como perfección, sino que en ser limpios, ¿verdad? En ser justificados por el Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, dice. Nuestro Señor le plantea allí
la última posibilidad o la tercera posibilidad en la que él pueda reconocer de que él no es como él piensa que él no está en condiciones de poder decir qué más me falta, porque él no está adentro. Cuando Jesús le da esta tercera oportunidad y le dice, si quieres ser perfecto, le está diciendo, la única forma de que puedas entrar en el cielo es que seas perfecto. Pero si realmente quieres hacerlo, no has visto de que no eres bueno, no has visto de que no has podido cumplir y que eso, además, si lo cumplieses, no te sirve, sino que además lo único que te pido es que seas perfecto. Le dice, aquí está la prueba. Quiero decirte una vez más en qué consiste esto. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Acaso Jesús está pretendiendo decir que uno tiene que deshacerse de los bienes que uno tiene para obtener la salvación? No, nuevamente. No, no, la salvación no depende de eso. Ya hemos visto que la salvación no depende de las obras, sino que la salvación depende de la fe en Jesucristo. Es una fe que entrega también el propio Señor, que a uno lo toca, lo impulsa. Entonces, ¿por qué le dijo esto? Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Porque Jesús está apelando a los mandamientos, los mismos que él le preguntó, y le dijo, acuérdate, joven, que tú me acabas de decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunté, los mandamientos los conoces, los mandamientos los conoces. ¿Qué hay con eso? Tú me preguntaste cuáles, y yo te mencioné, el último que te mencioné fue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú me dijiste, todo eso lo he cumplido. Si tú me dices que realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, no deberías tener problema en cubrir las necesidades de tu prójimo como a ti mismo. Por eso te pregunto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y entonces ven y sígueme. No es que haciendo eso sea la consecuencia de eso, sino que el hacer eso ha sido ya consecuencia de que realmente tú sí cumples con que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante la pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Interesante el nivel de profundidad, cómo Jesús se va al átomo mismo de las personas, al pensamiento más íntimo de las personas, a las motivaciones más íntimas de las personas. Obviamente este joven no amaba a su prójimo como a él mismo, porque si él hubiese amado a su prójimo como a sí mismo, no tendría problema en dar sus bienes, porque es su prójimo como a sí mismo. Hoy en día la, la- el humanismo enseña y dice, no, tienes que amarte tú primero para amar a otros. Esa es una mentira del diablo, porque Dios sabe que usted se ama a sí mismo. Usted no ama a los demás más que lo que se ama a usted a sí mismo. Todos nos amamos más a nosotros mismos. Por lo tanto, el Señor apela a esto y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es posible que ames a una persona más que a ti o que ames a otra persona al igual como te amas a ti? No, porque Dios sabe que nos amamos nosotros. No nos está dando un mandamiento en ese sentido. Lo que nos está diciendo es que el amor por tu prójimo pueda ser comparable, o sea, igual como tú te amas a ti mismo, porque sabe Dios que usted se ama a sí mismo. Usted se cuida, usted se protege, usted se alimenta, ¿verdad? Usted compra cosas para su propio bienestar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay el otro? Entonces, joven, parece que no me estás diciendo la verdad. Parece que en realidad no amas a tu prójimo como a ti mismo, porque si amaras a tu prójimo como a ti mismo, no tendrías ningún problema en vender tus bienes. Reitero, esta es una reflexión, una prueba que le hace el Señor, si quieres ser perfecto. Esta forma, ¿qué esperaba el Señor? Esperaba que Él dijera, Señor, no estoy dispuesto a hacer eso, pero perdóname, ayúdame. Realmente reconozco que no amo a mi prójimo como a mí mismo. Reconozco que no he honrado a mi padre y a mi madre como debe ser. Reconozco que he adulterado en el corazón. Reconozco que he matado en el corazón. Reconozco que he mentido porque si no he levantado falso testimonio ante los jueces o ante las personas o ante una audiencia, yo realmente he mentido y he fallado y he cubierto y he engañado, he dicho la mitad de la verdad, he dicho una parte de la verdad, no he dicho la verdad, etcétera. Solo Jesús quería escuchar eso del joven. Ante la pregunta, ¿qué bien haré para hacer la vida eterna, para tener la vida eterna? Lo único que Jesús pedía, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de cómo era. No hacer obras, porque las obras no sirven de nada.
Las obras buenas son un resultado de que usted ya es parte del reino de los cielos. ¿Qué fue lo que pasó entonces ante esa pregunta que le hizo el Señor? La decisión final del joven rico. Quizás esta ilustración, esta imagen no refleja del todo lo que él sintió en su corazón y lo que él vivió. Oyendo el joven esta palabra, dice el versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero usted sabe que la salvación no depende de que usted venda las cosas. Ahora, si usted ha obtenido las cosas de una manera mala vida, obviamente ese es otro tema. Tiene que pagar, tiene que restituir lo que usted robó. Pero si usted obtuvo las cosas con trabajo, legítimamente, apegado a las normas, a la ley, todo el asunto, y no tuvo chamullos por ahí y cosas extrañas, bueno, eso es su dinero y Dios se lo ha entregado y lo ha bendecido por ese trabajo. El problema no es en las riquezas. El problema es ahora que el Señor lo confronta a este joven y le dice, bueno, si quieres hacer esto, si el joven estuviera, Señor, no puedo, o Señor, ya lo voy a hacer, pero sabe él que lo único que está pidiendo el Señor Jesucristo de este joven es que se arrepienta de que incluso lo que está diciendo, él está diciendo que ha cumplido todo y no es posible. Eso no es verdad. Oyendo el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque sea rico, sino que porque tiene amor a sus riquezas más que al Señor. ¿Es usted rico, hermano, hermana que me escucha? ¿Es usted una persona que quizá me está escuchando? ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su tesoro? Para algunos es el dinero, la riqueza. Para otros es su profesión. Para otros son sus estudios. Para otros es su familia. Para otros son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Para otros su riqueza mayor es su tiempo libre. ¿Cuál es su riqueza? ¿Qué es lo que le impide llegar a Cristo, arrepentirse ante el Señor? No hay nada más importante que Dios. Todas esas cosas que usted tiene que le pueden dar bienestar y provecho, y eso está bien que usted tenga cosas. El Señor no va en contra de las cosas, el Señor no va en contra de su tiempo, no va en contra de su descanso, no va en contra de la felicidad que usted pueda tener con su familia, incluso con su profesión, porque la profesión se la dio el Señor a usted, sino que cuando uno prefiere más a esa riqueza que al Señor. Este joven rico se encontró ante la disyuntiva. ¿Qué tengo que preferir? ¿Mis riquezas o el Señor? Porque Jesús le dijo, ven y sígueme. Lucas 18:23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Tenía mucho dinero. Era un principal de la sinagoga, pero además era un principal, pero además tenía mucho dinero. Era muy rico. Entonces, sus riquezas, su tiempo, su profesión, le impide llegar a Jesús. Solamente arrepiéntase de sus pecados y dígale, Señor, reconozco que mis riquezas las quiero más que a ti. Señor, perdóname por eso, ayúdame a cambiar, me arrepiento de mis pecados. No estoy diciendo que no les sean importantes las riquezas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay algo más importante que sus riquezas, que es la salvación en Cristo Jesús, que es la salvación por la fe en Cristo, que no saca nada con tener todas esas riquezas y se las regala a todo el mundo si realmente no se ha arrepentido de sus pecados. Tampoco le sirve, porque no es por eso la salvación, es por creer en Cristo Jesús, por arrepentirse de sus pecados. Marcos 10:24 también aclara a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No es un problema de las riquezas, es un problema de mi actitud con las riquezas. No es un problema, en el Antiguo Testamento Abraham era rico, Salomón era rico, David era rico, muchos otros hombres tenían riquezas, y el Señor no tiene problema con eso, no hay problema. De hecho, muchas cosas de las riquezas que tienen los hombres, el Señor se las da.
Hay otras que las obtienen de una manera mala vida. Pero estemos hablando de lo honesto. El Señor le da las riquezas, el Señor le da su dinero, le da su casa, su profesión, su familia. El Señor le da todas esas cosas. Por lo tanto, no puede estar Dios en contra de eso. Lo que está en contra es el hecho de yo confiar en las riquezas. Yo confío en que mi situación, mi vida va a estar basada porque yo confío en las riquezas. Y no es así. No pongáis las riquezas, el ojo en las riquezas, dice Santiago, ¿verdad? El hermano de Jesús. Son inciertas. Además que son inciertas. Las riquezas no le pueden dar salvación. Lo que usted haga con las riquezas no le pueden asegurar la vida eterna, sino que solamente Jesucristo le puede asegurar la vida eterna. Para terminar, lo que este joven rico debió haber escuchado, debió haber hecho: Señor, me arrepiento. Heme aquí, soy pecador. Perdóname. Te quise engañar, pero no lo hice y sé que estoy perdido. Conclusión. Dos cosas de conclusión. Primero, la palabra de Dios nos dice enfáticamente, primera a Timoteo 2, 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios, uno Dios, el único bueno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único hombre bueno en la tierra, el único, porque es Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único puente entre la humanidad que está perdida, pecaminosa, y Dios, que es bueno, santo, santo, santo. Hay un solo mediador, que es Jesucristo, que Él bajó desde los cielos. Aquí, el único bueno, siguió siendo bueno, 100% bueno, por eso resucitó, 100% bueno, tremendamente bueno, de naturaleza, en esencia, lo único bueno, porque es Dios. Él es el que se acercó a nosotros. Y dice, el cual se dio a sí mismo. A Él no le falló nada. Él se entregó voluntariamente, se dio a sí mismo en rescate por todos. Toda la humanidad puede ser receptora de esta gracia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay gente que se va al cielo? Sí. ¿Hay gente que se va al infierno? También. ¿Cuál es la diferencia si Dios es tremendamente bueno? La respuesta. Como la triste respuesta de este joven rico. Él no se entregó al Señor, no se humilló al Señor. Él quiso seguir confiando en las riquezas y no confiar en Cristo Jesús. Dice que se dio en rescate a sí mismo por todos, hizo a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es ese testimonio? De que Él dio evidencias de que Él es Dios, de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la primera cosa que usted debe considerar. ¿Hay algo que le ate? ¿Hay algo que le impide llegar? Quizás es su filosofía, su pensamiento, su humanismo, todo aquello que le diga, no, es su ateísmo, su agnosticismo. Diga, no puede creer en Dios. Bueno, un día usted va a morir, como yo también voy a morir. Y ahí se va a dar cuenta de que lo que le predicaron fue la verdad. Y usted va a decir, ¿por qué no creí? Tiene ahora la posibilidad de creer. Usted que es ateo, que es agnóstico, usted que es religioso, tiene la posibilidad de creer ahora. No voy a confiar en la religión, no voy a confiar en la riqueza, no voy a confiar en lo que tengo, voy a confiar en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios, este es Cristo Jesús. Y en segundo lugar, para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que somos salvos, no por merecimiento, los que somos salvos por gracia de Dios, porque hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Ningún siervo, Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Querido hermano, ¿cuál es su riqueza? ¿Tiene algo que usted considera de gran valor, de tremendo valor? Si ese tremendo valor, y está bien, el problema es que si es mayor que Jesucristo, tenemos un problema, porque jamás vamos a poder servirle al Señor con todo lo que Él es digno. Necesitamos servir al Señor, necesitamos considerar que Él es lo principal, que Él es la primera y la última palabra en nuestra vida, y supeditar todo al servicio del Señor. No estoy diciendo que tenga que dejar cosas, estoy diciendo qué es lo que usted considera más importante que el Señor. Y no nos autoengañemos.
porque sí a veces tenemos cosas más importantes que el Señor, que a veces tenemos el culto, no, pero es que tengo esto, no, es que a veces tenemos estas reuniones, que a veces tenemos esto, tenemos que tener cuidado, que no nos autoengañemos, como este joven rico que se fue triste. Si usted no sirve al Señor, si usted no sigue al Señor, va a tener esta misma tristeza que tuvo el joven rico, haber perdido en este sentido, haber desaprovechado la posibilidad de ser salvos, pero en este caso nosotros los creyentes, de haber desaprovechado la posibilidad de servir al Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. No hay ni uno bueno en el mundo. Un solo bueno que es Dios, que es Jesucristo. Usted y yo no podemos cumplir los mandamientos, a menos que estemos regenerados, a menos que seamos reconciliados con el Señor. Y ahí vienen las obras, después de la fe. Las obras vienen después de la fe. Y en tercer lugar, no sirva sin, a las riquezas antes que al Señor. Vamos a orar.